vamos a empezar este tiempo, entonces vamos a orar. Eh, esta clase vamos a enfocarnos en este último contenido de mensajes cristocéntricos, entonces una herramienta más que creo que puede ser de mucha bendición. Déjame orar y vamos a abrir esto. Señor, te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros, te pedimos que nos guíes en este tiempo y que pueda ser para nosotros más claro, Señor, ver a Cristo en tu palabra, pero no solamente verlo, sino también proclamarlo, compartirlo, Señor, con otras personas. Guíanos, Señor, durante esta última clase y que esta sesión pueda ser una herramienta, Señor, no de la clase solamente, sino de nuestra vida, para poder, Señor, compartir ese Salvador que es Cristo, Señor, eh, ese Señor de la palabra con otros también. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué les pareció la lectura que les dejé por ahí? Quisiera escuchar sus comentarios, el resumen, eh, que pudieron ver en la lectura. ¿Quién dice yo? ¿Quién arranca hoy? Profe, perdón, pero casi no la escucho y tengo el volumen al 100. A ver, ¿Qué más mover? Ah, sí, ya. Sí. creo que es porque estaba un poquito movido. Ya vi. Ah, gracias. No, ya, creo que sí era la posición de mi micrófono. Listo. Sí, Ahí ya se estamos. oye bien, gracias. Ok, ahora sí. Entonces, bueno, aprovechando, Pati, ¿qué te pareció la lectura, esta lectura de Ocho Caminos a Cristo? Me pareció buenísima porque siento que es una buena guía o un buen punto de partida para cuando leemos mantenernos enfocados y no malinterpretar los textos Mm, o sacarlos de contexto. ya. Entonces se me hace una buena guía para la finalidad, porque a veces siento que cuando están, bueno, a mí me ha pasado, no generalizo, pero a mí me ha pasado Ujú, que cuando estoy viviendo una situación abrumadora o difícil y estoy leyendo la Biblia, pues mi mente está centrada en eso, ¿no? Entonces como que estoy mm, buscando una solución, una promesa, que Dios me mm, anime, me resuélvame. ujú, Entonces ujú. siento que sí, claro que sí quiero eso, Sí, pero la solución no es esa, ¿no? Sino mi punto claro. es, ¿quién es Dios? Y ese Mm, Dios, entonces todo lo demás se va a poner en la perspectiva correcta. Entonces, siento que los ocho caminos son digo, ese es un ejemplo, pero en cada uno de ellos sí. nos dan una buena forma para no sacar de contexto o para mantenernos Ujú. enfocado en la lectura. Sí, porque incluso la esperanza que podemos obtener de una lectura superficial de la Biblia puede ser también muy superficial, ¿no? Como, bueno, pues casi como estas ideas de que te sientes mal, pues ya no te sientas mal, te sientes triste, pues ya no estés triste. Pero cuando vemos de esta manera que todo nos lleva a Cristo, podemos encontrar en Él la salvación que necesitamos, la redención que necesitamos. Uno de los grandes riesgos es creer que la Biblia trata de nosotros y en un sentido secundario sí, pero nunca en uno primario. Siempre trata acerca de lo que Dios está haciendo, siempre nos apunta a Cristo, por lo tanto. Y fallar en eso, pues es leer la Biblia no como cristianos. Eso es muy interesante, o sea, podemos leer la Biblia con una mentalidad como judía, casi, ¿no? O sea, como si Cristo nunca hubiera venido, como si esos pasajes fueran todavía una realidad que no ha llegado a su clímax, la película nunca ha terminado, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante porque incluso si la Biblia está llena de grandes promesas, si la Biblia está llena de consuelo, si la Biblia está llena
desafío, de reto para nuestra vida. Pero si no vamos a Cristo, todas esas cosas se quedan a medias, porque pues la tendencia es que lo voy a conectar conmigo y que tiene que ver con lo que yo puedo hacer o entender de Dios. Entonces, gracias, Pati. ¿Quisieras comentar algo, alguien más? Alma, Perla, ¿qué les pareció la lectura? Algo que recuerden que les haya llamado la atención, a lo mejor algo Yo, nuevo. Sí, yo sí, adelante. bueno, a mí la verdad me impresiona cómo la palabra de Dios se va conectando, se va Ujú, enlazando. ya. Ahora sí que como una telaraña, ¿no? Yo siempre he dicho cómo no creer en ella Ujú, cuando ves situaciones 2000 años atrás o más de 2000 años atrás a 2000 años después. O sea, mm, es algo bien impresionante y pues sí, o sea, las sombras que vemos de Cristo en el Antiguo Testamento y cómo se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces es ya. algo muy impresionante. A mí eso me impresiona mucho y siempre se lo digo a mi esposo, le digo, es algo tan maravilloso como vemos a Jesús en toda la escritura. Mm, Cómo interesante. negar, cómo negar su existencia Mm, desde antes, desde ya, siempre, mejor dicho, mm, desde la eternidad hasta la ujú, eternidad. buenísimo. Sí, esta idea me encantó, ¿no? Como todo está conectado, o sea, todo está profundamente conectado. eh, no hay, o sea, no hay ninguna pieza que esté suelta en la palabra de Dios. Es una sola historia que de alguna forma, si podemos decirlo, es como un entretejido, ¿no? Todo está cuidadosamente entretejido por Dios. Y es cierto que, aunque hay partes difíciles de la Biblia, de nuestras Biblias, hay partes oscuras, difíciles de entender para nosotros, debido a que pues, nuestra mente también está rota, nuestra mente está descompuesta eh, por el pecado. No nos impide ver toda la riqueza de la palabra de Dios como quisiéramos muchas veces, pero sí, toda la palabra nos apunta, nos lleva a Cristo y todo está conectado. Todo, no hay ninguna parte suelta en la Biblia. Esta idea es muy buena. Gracias, Alma. Perla, ¿quisieras comentar algo acerca de lectura? Pues sí, pues es algo parecido a lo que Alma comentaba, o sea, y está Pati, también el cómo ver cómo todo va entrelazado. Hubo varios de los caminos de los 8 que me llamaron bastante la atención y en Mm, particular había uno que decía de cómo es Jesús con la iglesia, el tratar de Jesús en la iglesia y el entender realmente la diferencia que hubo y esta parte que mencionaba esta Alma que todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento vino a resaltar en el Nuevo Testamento. Y eso es algo que me llamó bastante la atención de los 8 caminos. muy bien. Gracias. Perla, aprovechando que estamos aquí contigo, una pregunta para una dinámica ahorita. Eh, ¿Historia o personaje favorito del Antiguo Testamento? Sin pensarlo mucho. Ya, lo tienes ahí. Ay, no, no tengo. Bueno, o sea, sí, pero no. Del Antiguo Testamento podría Antiguo. ser Jeremías. Jeremías, listo. ¿Alguna parte de Jeremías, algún evento que recuerdes? No, mejor Isaías. Isaías. Ok, Porque Isaías tiene muchas promesas en la Biblia. Y me encanta la especial del 41:10. ok, Me cuarenta encanta y uno. porque ha sido las promesas. Perfecto, Perla. Vamos en reversa. Alma, historia o personaje favorito del Antiguo Testamento. José, José. José, ¿alguna historia en concreto de José? ¿Un pasaje en concreto? bueno, es que José fue vendido, Sí, esa, traicionado. esa parte. Ok. José en su traición. ¿Puedes ayudarme con el texto en concreto? Debe ser Génesis. mm,
Bueno, porfa, búscalo ahorita como la parte de la traición y voy a avanzar con Perla. Perla, no le busques tanto. No, Pati, perdóname, estoy volteando nombres. Ay, es Historia, que personaje. tampoco me decido, es muy difícil, pero Uno, el creo que primero. voy a agarrar el que soltó Perla, Jeremías. Ok, ¿algún pasaje en concreto? Sí, me gusta mucho el capítulo 1 cuando le sacatea y dice, no, no, yo estoy muy chavo. Jeremías 1. Ok, perfecto. Sí. Y vamos a ver aquí el de Alma. Vamos a ayudarle a Alma. En Génesis 37 creo que es. 37. Sí, correcto. Sí, como quiera entender. Génesis 37. Ok, Génesis 30. Por favor, guárdenselo, guárdenselo. Ahorita les digo qué vamos a hacer con él. Escríbanlo, como que ya lo mandé por aquí. Espero haber escrito bien los nombres. Pero escríbanlo por ahí, está en el chat como quiera. Vamos a hacer una dinámica. Pero vamos a la presentación. Ok. ¿Por qué estamos ¿Por qué estamos viendo esto hoy? O sea, estamos hablando de plantar iglesias o estar involucrados en proyectos de plantación de iglesias. Una de las cosas que vas a estar haciendo sí o sí, o sea, hay muchas cosas que son opcionales en involucrarnos en la plantación de una iglesia, pero una de las que vas a estar haciendo constantemente es, de alguna forma, enseñando, compartiendo acerca de la Biblia. O sea, puede ser que no seas el que está predicando cada domingo o el que dirige un grupo, pero en algún punto siempre vamos a estar compartiendo y enseñando algo de la Biblia. Y, y yo creo, estoy muy convencido que necesitamos tener herramientas que nos ayuden a enseñar la Biblia, claro, pero sobre todo que nos ayuden a conservar, a mantener esta visión de que toda la Biblia nos lleva a Cristo, porque esa es la mejor manera de poder compartir el Evangelio desde cualquier parte de la Biblia. Y una de las cosas que yo he notado es que una de las cosas más difíciles que se nos hacen es cómo compartir a Cristo desde el Antiguo Testamento. Sí, desde el Nuevo a veces es difícil, desde el Antiguo Testamento creo que es muy desafiante para muchos de nosotros, pero creo que este recurso, esta herramienta es súper bueno, porque así estés en un devocional personal con otra persona, así estés en un grupo pequeño en tu casa o cuando te toque compartir eh, una enseñanza en el pleno, en la iglesia, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué vas a compartir? Vas a llevar a la gente a pues una forma am, de echarle ganas de manera cristiana, de la conclusión de tus sermones. Saben que tienen que orar más, tienen que ser mejores cristianos, tienen que ayunar. ¿Qué es la conclusión a la que vas a llevar a las personas? Y creo que si no es llevar a las personas a Cristo, pues estamos fracasando, ¿no? Porque toda la Biblia nos está llevando a Él. Si no llevamos a las personas a ver a Cristo más hermoso, a entender su obra, a confiar en Él de una manera más profunda, creo que no estamos siendo fieles con la misma manera en la que Cristo enseñó que fuera leída la Biblia. Cuando digo esto, em, lo digo desde el entendido de que Jesús mismo nos muestra la manera en la que debemos de leer nuestra Biblia. Y quiero que me acompañes a una porción de la Biblia en el Evangelio de Lucas, al final de Lucas, ahí donde, no sé si tienes la Biblia en físico, Lucas 24, versículos 25 al 27. Lucas 24, versículos 25 y 27.
Pensé que lo tenía aquí abierto. Lo voy a poner en pantalla, pero si alguien ya lo tiene en la mano, porfa, si nos puede ayudar a leerlo. Si es Lucas 24, 25 al 27, Sí, dice, entonces él les dijo, oh sensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. muy bien. Vean, esta imagen es Jesús resucitado, está acompañando a dos de sus discípulos camino a Emmaús. Los aborda, pues ellos están muy tristes, ¿no? Y le dicen, tú no sabes lo que ha pasado. Y empieza a platicar con ellos. Y ellos no se dan cuenta que Él es Jesús, ¿no? Y Él les empieza a caminar con ellos. Pero imagínense qué escena, o sea, Jesús va caminando con ellos, con un desconocido, aparente desconocido, y les empieza a dar una clase de teología, pero buenísima. ¿Qué es lo que hace Jesús aquí? Dice, comenzando por Moisés, ojo, continuando, y estoy leyendo la Biblia de las Américas, que es una traducción palabra por palabra, y dice, continuando con algunos de los profetas, ¿qué dice? Con todos Todos. los profetas. O sea, esa caminata debió de haber estado increíble. O sea, si tú fueras ahí con Jesús, yo no sé, imagínense todo lo que les compartió Jesús en ese camino. Dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿De qué manera Jesús? ¿Cuál es la manera en la que Jesús quiere que veamos la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento? Quiere que lo veamos a Él atravesando toda la Biblia también. No tenemos esta conversación registrada, lo cual sería increíble, pero sí tenemos todos los escritos del Nuevo Testamento en donde claramente tú vas a ver que esta conversación dio sus frutos. Claro que lo dio. Porque cuando tú lees los evangelios, cuando tú lees las cartas, cuando tú lees Apocalipsis, cuando tú lees Hechos, vas a notar esto. Eh, Todos los discípulos, todos los seguidores de Jesús adoptaron, creyeron, practicaron esta manera de leer la Biblia. La Biblia tenía que ver con Cristo al 100%. Ellos buscaban traer a Cristo como esa promesa cumplida, como ese mejor y verdadero del Antiguo Testamento, como ese contraste en donde Cristo sí pudo, en donde Cristo sí lo logró, como el clímax, como la conclusión lógica a la cual apuntaban todos los grandes temas del Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros usamos la Biblia y enseñamos Biblia de una manera que no logramos llegar a esto, pues estamos a la mitad del camino. O sea, no estamos siendo fieles a la manera en la que Cristo quiere que veamos la Biblia. La Biblia no es un libro de recetas de cómo nos va a ir mejor en la vida, de cómo superar, no sé, problemas financieros, de salud, etcétera. Hay mucha sabiduría, claro, en la Biblia acerca de estos temas, pero no tienen sentido y no tienen el peso completo que deben de tener si no están conectados con Cristo. Entonces, este pasaje es muy clave. Si tienes tu Biblia personal a la mano, márcalo. Decía San Agustín, Cristo es la llave que abre todas las puertas, todos los misterios de la Biblia. Y tenía razón en eso. Y cuando nosotros olvidamos esta llave que es Cristo, cuando nosotros no somos intencionales en verle a Él en el centro, vamos a leer la Biblia de una manera incompleta en el mejor de los casos o en el peor escenario de una manera equivocada. ¿Ok? Entonces, esta es la razón por la cual creo yo que es
es algo muy fundamental en tu caminar con Dios, en tu acercamiento a la Biblia, adoptar este enfoque, aprender este enfoque, a desafiar tu manera actual de leer la Biblia para que sea más cristocéntrica cada vez más, cada vez más. Y, y, que, y que tu forma de enseñar Biblia y de explicar y de llevar a otros a la palabra sea más cristocéntrica cada vez más, cada vez más. Vamos a fracasar muchas veces, vamos a estar muy inseguros a veces, um, de cómo hacerlo, pero recuerden que no estamos solos en esto, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y recuerden que la tarea del Espíritu Santo no es otra sino de guiarnos a Cristo, de revelarnos a Cristo, de mostrarnos a Cristo. Entonces no estás solo en esa tarea, porque el Espíritu Santo está enseñándote y revelándote a Cristo. ¿En dónde? En la palabra de Dios, principalmente, en la palabra de Dios. Entonces, um, quiero con esto abrir la clase. Por eso es que necesitamos esas herramientas que nos ayuden en a, a adoptar este enfoque de una forma real en nuestro día a día. O sea, esto puede ser una clase para ti, sí puede ser una clase, pero también esto puede ser el inicio de una manera más intencional de leer tu Biblia centrada en Cristo y enseñar a otros centrado en Cristo. Entonces, como tú lo quieras ver, o sea, puede ser algo que te ayude muchísimo o pues una clase más, ¿no? Yo espero que esté algo que adoptes en tu vida, para toda tu vida, ¿no? Entonces, hay una frase aquí de Charles Spurgeon, que por cierto, pues muy apasionada, ¿no? De Charles Spurgeon, y bueno, pues tendría que ser Charles Spurgeon para eso. Y él decía esto a sus estudiantes, él está hablando a un grupo de estudiantes, predicadores, y le dice, ¿no sabes, joven, que cada pueblo y cada villa y cada pequeña aldea en Inglaterra, en donde quiera que sea, hay un camino que llega a Londres? Y él dice, y así que de cada texto de la escritura hay un camino a la metrópolis de las escrituras, que es Cristo, que es Cristo. Muy clara la tenía Spurgeon, y si tú lees, te recomiendo muchísimo leer algunos sermones de Spurgeon y vas a ver que él se la creía realmente esto. Cada sermón de Spurgeon está haciendo esto que él dice aquí. Dice, y mi querido hermano, al llegar a un texto, tu trabajo es decir, ahora bien, ¿cuál es el camino a Cristo? Y luego predica un sermón siguiendo el camino hacia la gran metrópolis Cristo. Nunca he encontrado un texto que no tenga un camino a Cristo. Y si algún día encuentro uno que no tenga un camino a Cristo, yo haré un camino. Saltaré todo cerco y zanja, pero llegaré a mi maestro, pues el sermón no puede hacer algún bien a menos que haya un sabor de Cristo en ello. Y pues esto, digo, es una frase que a lo mejor puede parecer muy emocional, pero tiene un fundamento teológico muy profundo, ¿no? Quiero que pienses quizá en la última enseñanza que compartiste, en el último devocional, ¿no? ¿Cómo lograste trazar este camino? Y si no lo hiciste, piensa ahora, ¿cómo podrías hacerlo con esta herramienta que tienes, ¿no? Um, ¿Cuál es la necesidad? Pues todos los creyentes debemos saber con precisión, manejar con precisión la palabra de Dios. Eh, Todos debemos aprender a interpretar la Biblia correctamente, y una parte de eso incluye encontrar a Cristo en toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, que creo yo que es el reto más grande. Eh, no sé si te has topado con algún pasaje en el Antiguo Testamento que es tan difícil, a veces hasta nos da algo, ¿no? Al leerlo. Eh, nos preguntamos cómo es que esto llegó aquí, ¿no? Cómo es que este pasaje, cómo que estoy leyendo esto en la Biblia. Pero Dios nos quiere sacar de esa confusión, de ese sentido
de caos, de rompecabezas o de laberintos sin salida para llevarnos a encontrar que cada parte en la Biblia tiene sentido cuando lo interpretamos a la luz de lo que Cristo es y ha hecho por nosotros. Entonces, aquí hay unos textos como de apoyo que son básicamente que acabamos de leer. Creemos en el Señor al contemplar la gloria de Cristo. O sea, es algo que lo tenía muy claro Pablo. Predicamos a Cristo de todas las escrituras a los inconversos para salvación. Eso es un pasaje de 2 Timoteo 13, 3 al 13, perdón, 3, versículo 15. Pero vaya, o sea, son 3 versículos, pero la evidencia más grande es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la evidencia más grande. Todo apunta a Cristo y no hay forma de evadir esa realidad si somos honestos al leer el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la propuesta? 8 formas. Ya ustedes lo leyeron, hicieron el resumen, entonces no voy a pasar por como muy detallado, pero vamos a ir aportando quizá algunas ideas nuevas. 8 formas. Ahora, ¿cómo el autor llegó a esta conclusión? O sea, no se le apareció un ángel y le dijo, oye, te voy a dar 8 formas. Más bien, la lógica detrás de estas 8 formas es muy sencilla, pero al mismo tiempo es, está buenísima. O sea, lo que está haciendo este autor, este teólogo, fue ir al Nuevo Testamento y empezar a darse cuenta cómo los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento para apuntar a Cristo. Entonces, estos 8 caminos no es que él dijo, a ver, voy a poner 8 formas y después los voy a encontrar. No, o sea, la lógica es como lo que llamamos ingeniería inversa. Ingeniería inversa es cuando, por ejemplo, esto suelen hacerlo mucho las competencias, ¿no? Sale un teléfono nuevo, que sale el iPhone no sé qué, o el Samsung no sé qué. Entonces, la competencia que hace, agarra el teléfono y empieza a ver cómo está hecho. Cómo yo puedo llegar a este punto sin que me digan sin que me pasen los planos y demás, ¿no? Entonces, la lógica detrás de esto es cada vez que ves a Cristo en el Nuevo Testamento, tratar de entender cuál es el patrón que usó el autor del Nuevo Testamento para ver a Cristo ahí, para encontrar a Cristo ahí, en ese texto. Esa es la manera de pensar, la lógica que llevó al autor de este libro de teología bíblica o de teología bíblica a encontrar estos ocho caminos, ¿ok? Entonces no es algo que sí es un gran trabajo, claro, pero tampoco crees que es un código oculto, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con de qué manera Cristo está siendo expuesto claramente en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a tratar de agrupar esas formas en las que Cristo aparece en el Nuevo Testamento y tenemos esta lista. ¿Pudiera haber más? Sí, pudiera haber diferentes nombres, a veces entre diferentes autores también. O sea, las etiquetas son lo de menos, sino entender la manera en la que esos 8 caminos funcionan es lo que nos va a ayudar. Posiblemente si encuentras otro libro de teología del mismo tema, vas a ver algunos nombres muy parecidos, otros nombres, pero eso es lo de menos. Lo que importa es cómo nos ayudan estos 8 caminos a encontrar a Cristo, esos patrones, ¿ok? Bueno, el primero es la progresión histórico-redentora. Tiene unos nombres de repente medio pesados, así que no se espanten, pero dice, toda la historia de la redención nos lleva a Jesús y encuentra su culminación en él. Usando un pasaje del Antiguo Testamento como nuestro punto de comienzo, es como cuando vas jalando un hilito, ¿no? Vas jalando un hilito y vas llegando hasta ese punto. Dice, como nuestro punto de comienzo, seguimos la progresión de la historia de la redención de ese punto hacia Cristo. Avanzamos en la historia y vemos cómo ese pasaje se conecta con Jesús. Algunos ejemplos, aquí los tenemos.
de Progresión Relectora, dice: Mateo demuestra cómo Cristo desciende de la línea real de David y de Abraham. Eso es muy interesante porque imagínense si la Biblia, o sea, porque todos estamos eh, acostumbrados a estas genealogías, especialmente en los libros de números o las genealogías que vemos en el Antiguo Testamento. Los listados de nombres en Génesis, por ejemplo. Imagínense si la Biblia tuviera como finalidad registrar todos los nombres de todas las personas que aparecen en la historia, pues la Biblia sería literal pues un libro infinito de nombres. Pero eso no es el propósito de las genealogías. Las genealogías existen precisamente para mostrarnos cómo ese hijo, esa simiente de la mujer, cumpliría lo que Génesis 3:15 nos dice, que nos dice que un hijo de la mujer de Eva vendría a traer fin, no, vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Y cuando vemos una genealogía en la Biblia, cuando vemos genealogías en la Biblia, el objetivo no es registrar cada nombre o llenarnos de nombres extraños que a veces no son tan familiares para nosotros, sino es mostrarnos cómo esa genealogía encuentra regularmente su clímax en Cristo o apuntarnos a Cristo. Entonces, por eso Mateo hace uso de esta progresión histórica. Él nos va mostrando, a ver, de Adán a Abraham 14 generaciones y de Abraham a David 14, y así va mostrando cómo estas genealogías importan porque nos conectan con Cristo. Entonces te das cuenta, vamos jalando ese hilito y llegamos hasta Cristo. Ahora, dice otro ejemplo, dice que Esteban, cuando está cuando está a punto de ser apedreado en el libro de Hechos, él no desperdicia un momento. O sea, Esteban está a punto de ser asesinado y él sabe quiénes lo van a asesinar, que conocen la historia de la redención. Recordamos que Pablo andaba por ahí rondando, Pablo también. ¿Y qué hace? Dice, traza toda la historia de redención. Si tú quieres ver un resumen del Antiguo Testamento, pues léete el sermón, el discurso de Esteban. O sea, él está usando toda la historia de la redención para llevarnos a Cristo. Algo que hace Pablo constantemente en sus cartas es precisamente también esto: conectar a Jesús con los profetas, con David, con estas figuras, con estas grandes figuras. O sea, esas grandes figuras no son el clímax, no son el personaje es Cristo, ¿no? También cuando él habla del primer Adán y el segundo Adán, ¿no? Abraham como el padre de la fe también, y ahora tenemos el cumplimiento en Cristo de esa fe. Y bueno, esa es una manera como muy sencilla de poderlo entender. Tú puedes ver como esta línea que va progresando y nos va llevando a Cristo. Y la manera creo yo, más fácil de ver este patrón es con nombres que tienen que ver con listas, que tienen que ver con genealogías. Creo que la progresión histórica, si tú ves una genealogía en el Nuevo Testamento, normalmente va a seguir ese camino. A ver acá, dice progresión histórica, el uso de este camino en el Antiguo Testamento, el conflicto entre David y Goliat, que es muy conocido, la conexión con la promesa de Génesis 3:15 de de alguien que derrotaría el mal, que aplastaría a serpiente, que acabaría con el mal. El tema de la progresión histórico-redentora aquí es que David es este rey que ya había sido nombrado, ungido como rey, pero que vence desde la vulnerabilidad, desde la improbabilidad.
nadie entendía lo que estaba pasando, al contrario, se reían de David. Y la victoria de David es la victoria del pueblo completo. O sea, cuando David vence, todos vencen en Israel, porque él gana esa batalla desde la debilidad. Pero debemos de entender que también él ya había sido ungido como rey. Lo hace desde una posición de rey también. Y esta batalla de conflicto entre David y Goliat nos apunta a esa victoria que anhelamos desde Génesis 3:15, que alguien venga y pueda vencer el mal de una manera contundente. Y todo esto pues, nos lleva a Cristo, ¿no? Es una progresión histórico-redentora. La victoria de David en el libro de Primero de Samuel nos está anticipando para la gran victoria que vendrá en el futuro. O sea, no simplemente es un evento que está ahí, no está ahí para decirte, oye, pues si tú eres muy débil, pues échale ganas, porque los débiles ganan y entonces tú también vas a poder vencer. O sea, no, o sea, si nos damos cuenta qué fácil es leer la Biblia sin Cristo y cometemos todos somos culpables de enseñarles a los niños estas historias de una manera que no tiene que ver con Cristo. No sé si me están siguiendo. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos cuando contamos esta historia, cuando la damos en una clase de niños, ¿no? Decimos, miren, David era pequeñito, pero pudo vencer, porque pues de alguna manera Dios estaba con él tuvo mucha fe y pues ganó, le ganó un gran gigante. Conclusión de la historia, tú eres un niño, ten fe y te va a ir bien en la vida. Casi, casi, ¿no? ¿Cuál es la gran deuda que tenemos con los niños en estas historias? Estamos perdiendo el cuadro grande. Sí, es cierto, o sea, David era un pequeño, a los ojos de las personas, no podía ganar, Dios estaba con él, ganó, venció, el pueblo tuvo una gran victoria, pero no nos quedamos ahí, le decimos al pequeño, ¿sabes a quién nos recuerda esta historia? A otro Salvador que nadie daba un peso por él, que venció al gigante más malvado, más terrible de toda la historia, y a través de su victoria, todos nosotros también somos victoriosos. Al poner nuestra confianza en Él, todos nosotros podemos tener esa victoria también. No es que nosotros seamos fuertes o que nosotros tengamos las capacidades, es que alguien más ganó en su lugar. No, no somos David, o sea, en la historia. Somos los del pueblo que gozan y disfrutan de la victoria de este Salvador inusual. Entonces, ese es el camino de la progresión histórica redentora. Encontramos cómo estas personas, cómo estas historias no son el fin en sí mismo, sino que nos apuntan a algo más grande. ¿Ok? Otro ejemplo de progresión histórica redentora en donde podríamos recordar es como la intercesión de Esther, por ejemplo, la intercesión de Esther. Y de nuevo, cuando la contamos a los niños, o sea, yo no sé por qué nos agarramos a los niños y de verdad que somos cosas terribles. ¿Qué les decimos a los niños? Ah, mira, tú tienes que ser como Esther. O sea, fue muy valiente. Esther se metió, intercedió y tuvo la victoria, ¿no? Para su pueblo. Y de nuevo, o sea, si lo piensas, Jesús es como es Esther, que no importa el costo de presentarse delante, ¿no? Del rey, cueste lo que cueste, aunque eso le costara la vida por la falta de respeto que eso podía implicar, por las reglas sociales que eso implicaba, el riesgo de pararse como una intercesora. ¿Y en Jesús qué tenemos? En Jesús tenemos a alguien que intercede por nosotros y que asume el costo, y a diferencia de Esther, él sí es asesinado, él sí muere en nuestro lugar, para que nosotros podamos tener esa paz, para que podamos ser librados de la muerte.
Y de nuevo, o sea, una progresión histórico-redentora, una historia que no es la historia. Es como que te estoy hablando de esto, pero esto no es el final, no es la meta. Cuando lo ves a la luz de Cristo te das cuenta de que eh, quizá no somos Esther, quizá no somos Esther, quizás somos de nuevo los del pueblo que disfrutan la victoria de una Esther que va y se para e intercede por nosotros. Y ahora en Cristo nosotros entendemos que Él es el intercesor por excelencia, quien da su vida por nosotros. Ese es el camino de la progresión histórica redentora. El pensar en que esas historias victoriosas no son el fin en sí mismo, sino que nos llevan al clímax en Cristo. Eh, son algunos ejemplos, no son todos, pero creo que son de los más populares que podemos citar ahorita. Y vamos a avanzar. Eh, este es Profe, el, sí. perdón la interrupción, pero no solo en los niños, o sea, a veces las enseñanzas son un análisis de qué hizo este personaje y entonces qué tengo que hacer yo, ¿me explico? Mm, O sea, no tienes trabajo, bueno, es que no le dijiste a todo el mundo que ayunara contigo y que orara contigo, como ya, hizo Esther, ¿sí me explico? Sacamos como sí, fórmulas sí. de lo que leemos, fórmulas para nosotros replicarlas y alcanzar algo, no sé, es una cosa extraña que hacemos a veces, como si el orar y el ayunar le torciera la manita a Dios o le Ujú. ayudara o le no sé qué creemos Mm, en nuestras mentes a veces. Y, y a veces es una enseñanza tan bien estructurada, por decirlo de alguna forma, que no nos detenemos a pensar y a analizarla en ese sentido y solo nos la comemos, no sé si me explico, ujú, en vez de como dice la Biblia, ¿no? Que todo lo discernamos, nada más como que consumimos sin detenernos a realmente ver que es mm, nuestra responsabilidad, como decíamos en un principio, ¿no? La responsabilidad no solamente es de la persona que nos está enseñando, sino de nosotros, ¿no? Es nuestra claro. responsabilidad ver, pues, qué es lo que, sí, o sea, no comernos todo, pues, Mm, este, pero es algo que examinarlo todo, sí, claro, examinarlo. examinarlo, sí, totalmente, o sea, me tocó ir, por ejemplo, pues de visita, podría decir, a una Ujú, iglesia, y estaba un profeta y daba palabras y la gente pasaba y ponía dinero y al poner dinero estaba sellando, ¿no? Y sellaba el ciento por uno. ujú, Entonces yo hablaba con el hijo del pastor y yo le decía, oye, pero si te pones a pensar que si hay una necesidad de parte de nosotros de ir y poner un billete, X, 20 pesos a lo mejor, no es la gran cosa, no es el gran lucro, pero es una enseñanza no verbal que estás diciendo a la persona. O sea, realmente nosotros necesitamos sellar una promesa. Entonces, ¿qué mm, hizo Cristo en la cruz? ¿Me explico? ujú, Si necesita algo más de mí, entonces a veces como que sí, agarramos fórmulas y somos buenos mm, haciendo eso a veces, mm, sin examinar. ya. Y la verdad es que es tarea de todos, claro. Y híjole, sí, sí es difícil a veces como salir de nuestras maneras, porque todos nosotros hemos sido culpables de leer la Biblia y enseñar la Biblia de una forma incorrecta, ¿no? O sea, Dios nos llama a no seguir ahí, sino a buscar esto, ¿no? A buscar a Cristo realmente como el Salvador. Pero es verdad, y a veces hay formas más sutiles de hacerlo, ¿cierto? Y si bien es cierto que la Biblia nos llama a responder, sí nos llama a la acción, pero nunca nos llama a hacerlo de una manera que no esté conectada con la obra de Cristo en primer lugar. O sea, no podemos llamar a las personas a responder a menos de que primero los hayamos llamado a Cristo. O sea, ¿a qué va a responder una persona? A lo mejor va a responder al temor, va a responder a la vergüenza, va a responder al orgullo. Si no somos capaces de mostrar a Cristo en primer lugar, nuestros sentimientos nunca van a llevarnos a Cristo en primer lugar, ni nuestro entendimiento de la Biblia nos va a llevar a Cristo en primer lugar. Por lo tanto, si siempre estamos llamando y llamando y llamando a hacer algo, pero no mostramos a Cristo,
seguramente los sentimientos o las motivaciones pues van a estar desconectados de Cristo. Y es verdad, o sea, cuando un pasaje es simplemente una llamada a hacer, sin llevarnos a aquel que lo hizo plenamente, completamente, pues claro que nos va a distanciar de alguna forma de lo completo de la obra de Cristo, ¿no? Pero creo yo que al ver esto, lo que sí debemos de cuidar muchas veces es quizá pedir mucha gracia a Dios de no convertirnos quizá en el detective que está buscando así toda, como que no lo hizo bien, ¿no? Sino a ver cómo puedo yo animar a otros a esto, ¿no? Entiendo que hay situaciones en las que no podemos, pues no podemos hacer mucho, pero en donde sí podemos hacer mucho, hacernos cargo, tomar responsabilidad y modelar esta forma de leer la Biblia, de enseñar la Biblia, ¿no? Creo que desde la posición en donde estamos, donde podemos servir al Señor, y especialmente pensando en la clase de hoy que es plantación de iglesias, ¿no? Imaginen cómo sería poner las bases en una iglesia en donde puedes tú modelar esto, ¿no? Como iglesia, crear una cultura en donde danos a Cristo, o sea, queremos a Cristo, queremos ver a Cristo, queremos ir a Cristo, ¿no? Yo creo que es algo muy desafiante, no digo que es algo sencillo, pero al mismo tiempo es como crear este tipo de cultura, ¿no? También. Vamos avanzando. Gracias Pati por el comentario. Eh, Vemos este cumplimiento, promesa cumplimiento, que es una de las más sencillas, probablemente de las más repetidas. Eh, cómo las promesas se cumplen en Cristo, porque Cristo es el sí y el amén de todas las promesas. O sea, debemos de ser súper enfáticos en eso. No hay ninguna promesa que Dios no haya cumplido en Cristo. Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Si tú ves una promesa en el Antiguo Testamento, ten la plena de salvación, ten la plena certeza que esa promesa se ha cumplido plenamente en Cristo. Esa promesa se ha cumplido plenamente en Cristo. Entonces, probablemente es una de las más sencillas, pero también de las más numerosas, ¿no? El mensaje de Jesús siempre es el cumplimiento. Eh, hay un pasaje donde no recuerdo si es este de Mateo 5:17. Mm, bueno, no es precisamente este, pero en el ministerio de Jesús podemos ver esto, ¿no? O sea, no vine a abolir la ley, vine a cumplir la ley. Dice, cuando estaba con ustedes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley, los profetas y los salmos. Entonces abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente se escribió mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Pero hay otra porción de la escritura donde Jesús está en la sinagoga enseñando y les lee una porción de Isaías y les dice, bueno, eso que están leyendo soy yo. O sea, ese es el mejor ejemplo de lo que Jesús hacía, ¿no? Imagínense Impresionante eso. estar ahí en esta lectura del rollo de Isaías y de repente te dice Jesús, bueno, del que les estoy leyendo soy yo. Esa es la lógica de promesa al cumplimiento. Lo que tú lees de promesas de redención en el Antiguo Testamento es Cristo. O sea, no hay manera de malinterpretar eso. O sea, toda promesa de refugio, protección, salvación, ejemplo, Salmo 91, que nos encanta citar una y otra vez. ¿En quién se cumplen esas promesas de cuidado, de amor, de protección para el pueblo? En Cristo, en Cristo. Toda promesa de protección, cuidado, salvación, redención, rescate, bendición, todas las promesas se cumplen en Cristo. Tú no puedes, tú no puedes tener nada de esto en Cristo. Dice Efesios capítulo 2. Antes ustedes estaban separados de Dios, alejados de las promesas de Dios, de los pactos y las promesas de Dios, pero ahora en Cristo
pero ahora en Cristo. Eso es muy importante. Alguien alguna vez me preguntó algo muy honesto, pastor, pero ¿cómo podemos leer los salmos? Porque él estaba muy confundido acerca de una enseñanza en concreto que tiene su nombre y todo, pero no voy a hablar de detalle de eso. Decía, ¿cómo sé qué salmos son para mí y qué salmos son para Israel? Y yo le decía, pues en Cristo todos los salmos son para ti. O sea, no hay ningún salmo que no sea para ti en Cristo, porque todos los salmos, todas esas promesas nos llevan a Cristo. O sea, no es de que Dios le hable aquí a uno y a otro, no, o sea, Él nos habla a todos los que estamos en Cristo, esas promesas que se cumplen en Cristo son para nosotros. Pero de nuevo, el énfasis es en Cristo, ese es el énfasis. Vamos a ir avanzando. Déjenme mostrar mi pantalla. Eh, Mateo, al escribir a una audiencia judía, recordemos que los evangelios tienen cierta audiencia y es bien conocido que Mateo escribe a una audiencia judía, entonces él siempre está hablando con este lenguaje para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Si tú lees Mateo, una frase que se repite una y otra vez es para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Él está muy interesado en eso. Miren, todo esto sucedió, Mateo 1, 22 a 23, para que se cumpliera, para que se cumpliera el mensaje del Señor. Eh, Mateo 8, 17, y así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, promesa, se llevó nuestras enfermedades, quitó nuestras dolencias, promesa. ¿Quién lo cumple? Cristo. ¿O en quién se cumple? En Cristo. Así se cumplió la palabra del Señor de nuevo, perdón, es 8:17 de nuevo. Creo que repetí aquí una cita. Pero esto, pues básicamente es cada promesa que vemos en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en Cristo y por lo tanto es nuestra. O sea, nunca es como que voy a un pasaje y es mía porque yo la entendí o yo la puedo leer. No, o sea, no. O sea, las promesas de la Biblia no son nuestras porque las podemos leer y nos las podemos apropiar. Las promesas de la Biblia son nuestras porque Cristo las ganó para nosotros. Entonces, es muy importante ese entendimiento también, porque creo que es el más obvio, pero es el que a veces más pasamos por alto. O sea, es como, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Por qué ese salmo es para mí? Porque Jesús dijo que Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Por lo tanto, Él es mi buen pastor, porque Él se dio por mí. Y así, o sea, cada enseñanza de promesa que encontramos en el Antiguo Testamento es nuestra a través de Cristo. Am, Vamos a ir avanzando. ¿Dónde está mi presentación? La tipología, esta me encanta. Vamos a pararnos un poquito aquí. La tipología es como la palabra original es tupos, o sea, es la forma, es como el molde en el que se vierte algo, ¿no? Para que adquiera esa forma. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos moldes, tipos, son esos moldes, esas formas. Y en el Nuevo Testamento vemos la realidad de esos moldes, lo que va a llenar ese molde. Entonces, el molde está ahí en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Cristo llena el molde. Esa forma del Antiguo Testamento era una forma. Lo que llena el molde es Cristo. Entonces vamos a encontrar eventos, personas, instituciones en el Antiguo Testamento que simbolizan, que susurran muchas veces o nos prefiguran las realidades del Nuevo Testamento. No todas las referencias del Antiguo Testamento son tipos, ¿ok? O sea, un tipo tiene que tener una presencia histórica, debe de ser significativo en la historia. Por ejemplo, una cosa que se me ocurre ahorita. ¿Se acuerdan de la plaga del río Nilo convertido en sangre? ¿Cierto? El río Nilo convertido en sangre.
Imagínense si tú lo lees, ¿no? Y de repente andas muy creativo y dices, el río Nilo se convirtió en sangre porque esta sangre es como la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, ¿no? Pues suena muy bien, suena muy espiritual, pero no es cierto. O sea, ¿por qué? Porque el hecho de que el río Nilo se convierta en sangre en Éxodo, pues no tiene ninguna relevancia más que el hecho de que Dios está mandando un juicio. Pero no hay ninguna otra parte en la Biblia en donde se nos hable de la sangre roja del río Nilo. Ningún autor del Nuevo Testamento dice, la sangre roja del río Nilo fue tan significativa y tan importante que ahora entendemos que así era la sangre de Cristo que nos salvaría. Pues no, no por el hecho de que sea rojo, no por el hecho de que sea como sangre, significa que apunta a Cristo, que es un tipo, ¿ok? Que es un tipo de Cristo. Sí me doy a entender con esa parte. En el contenido hablaba de el cordón escarlata que Raab colgó, ¿no? Igual, no porque sea rojo significa que, ya es la sangre de Cristo. ¿Por qué? Yo Porque confieso que yo sí pensaba eso, prometo. Cuando lo leí en Los Ocho Caminos, todo cobró sentido y dije, es cierto, ¿por qué pensé eso? sí, Pero yo o sí sea, lo creía. pero de nuevo, o sea, el tipo debe ser significativo. Si tú ves, y ojo con esto, en el hebreo no hay signos de admiración. Entonces la única forma de llamar la atención acerca de algo es repetirlo una, otra y otra vez. Entonces, cuando eso pasa, cuando, cuando Dios quiere que veamos esto una, otra vez, ahí tienes que poner atención, porque ese puede ser un candidato de un tipo. ¿Ok? Otro ejemplo, tipología falsa. Eh, Cuando José es vendido y es arrojado a la cisterna, ¿no? Esta cisterna. Ahora imagínate que alguien lo lee y dice, cuando José fue arrojado a la cisterna es como cuando Jesús desciende a los infiernos y entonces descendió a los infiernos, ahí está claramente, porque pues descendió, ¿no? No por el hecho de descender significa que porque estás viendo que José descendió a esta cisterna que fue aventado por sus hermanos. Eso es un tipo, o sea, ese evento es un tipo. José sí es un tipo de Cristo, pero ese evento, eso que desciende, no es un tipo del descenso de Cristo a los infiernos, o sea, no es un tipo de él. ¿Y por qué lo sabemos? Porque no hay ninguna referencia repetida a ese evento y especialmente en el Nuevo Testamento, de que eso sea significativo. O sea, pasó, importa porque forma parte de la historia, pero no es significativo, no se repite, nadie hace referencia a eso. Es algo, ¿cómo decirlo?, transitorio, es algo que está en la narrativa, pero no es significativo, no es un tipo. ¿Ok? ¿Qué si es un tipo? La Pascua. ¿Qué dice Pablo? Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero y eso se repite una y otra vez en el sistema de sacrificios. Pasa en la Pascua y para que nos quede claro, en el sistema de sacrificios, en Levítico, en Deuteronomio, se está repitiendo una y otra vez la necesidad de un sacrificio, la necesidad de alguien que muera en nuestro lugar y que absorba las consecuencias, la culpa de nuestro pecado. Por lo tanto, el Cordero Pascual es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque se repite, es significativo y porque los autores del Nuevo Testamento dan fe de eso. Jesús es el Cordero Pascual. Jesús es nuestra Pascua. Entonces, ese tipo, ese molde del sacrificio, es un molde. Cristo lo llena. Cristo lo llena y Cristo es el antitipo. Está medio técnica esta parte, así que no se claven mucho con eso, pero con que entendamos esta dinámica del tipo es más que suficiente, ¿sale? Lo que debemos de preguntar cuando estamos dudando de que si es un tipo o no, por ahí hay algunas
sugerencias. Perla, hacia adelante. Sí, esa era mi duda. O sea, entonces no todo como tal lo que está en el Antiguo Testamento es realmente como, ay, no sé cómo explicarlo. O sea, no todo lo que vemos tiene que ver, o sea, sí tiene que ver con Jesús, pero no todo. O sea, ay, no sé cómo explicarlo. De forma Es, directa. ajá, o sea, sí, por ejemplo, o sea, ahorita veíamos la historia, o sea, ahorita mencionaba usted lo de José, o sea, y la acción de descender y que Jesús también descendió. O sea, ese tipo de cosas, no como estas hay muchas en la Biblia, o sea, cosas Ujú. similitudes, pero que tal vez no tienen nada que ver con un significado como real o Así es, algo. así es. Ah, O ya, sea, no, ya no tienen entiendo. que ver con un significado cristocéntrico, pero Ah, el ya. personaje sí, ¿verdad? José sí, pero no cada cosa de la vida de No José cada acción de tiene, la persona. exacto, no tiene una relación directa con una cosa que hizo Jesús, ¿no? Y aquí hay unas características de los tipos, por ejemplo, no son ideas, no son, ¿cómo decirlo? No son ideas, no son cosas abstractas, o sea, no son visiones, definitivamente, son eventos históricos, siempre son eventos históricos. Hay similitudes muy fuertes entre el tipo y el antitipo, que están completamente relacionadas con Dios, con lo que Dios está haciendo, no son accidentes. Por ejemplo, el, el vellón mojado en la historia de Gedeón, ¿se acuerdan? Que Gedeón pide la comprobación de que se moje ese vellón, ¿no? Entonces imagínense, yo lo veo y digo, hay agua, entonces esto es como el bautismo de Jesús, no tiene nada que ver, o sea, de nuevo, no es teocéntrico en el sentido de que Dios no está redimiendo o está mostrando salvación a través del vellón, está mostrando otras cosas, pero no redención. Entonces, claro que esa historia de Gedeón es una historia más grande. Podemos ver cómo Gedeón apunta a Cristo, pero ese evento no en particular. O sea, forma parte del cuadro más grande, pero no cada cosa en un sentido estricto, cada evento del Antiguo Testamento corresponde a un evento cristocéntrico. Creo que con eso podemos entender un poquito. Yo, perdón, yo quisiera comentar algo. A mí me pasaba lo mismo que Patty. Creía que lo del listón rojo sí era la sangre, por así decirlo, del cordero, lo que Ujú, vemos en el Antiguo Testamento, como ujú, cuando ponen la sangre de Cristo la sangre del cordero, perdón, ujú, en las puertas, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Entonces ujú. yo como que pues sí, o sea, prácticamente siempre lo he La visto forma así. sencilla es esta, o sea, aquí hay 6 criterios, o sea, creo que con estos 6 criterios puede ayudarnos, pero si tenemos más dudas es, ¿alguien más en la Biblia está hablando de esto en un sentido redentor, o sea, en un sentido de salvación? Si alguien más lo está haciendo, podemos preguntar todavía, a ver, ¿esto sí apunta a Cristo directamente? Porque um, es ese tema de Rahab y el cordón rojo, ¿no? Em, no hay ningún otro autor que haga referencia a eso. No hay nadie más que esté notando eso. Entonces, um, claro que el evento de Jericó nos muestra cómo Dios puede salvar por gracia, porque no es a través de esfuerzo. Pero, de nuevo, ese detallito forma parte del cuadro más grande. ¿Cuál es el cuadro más grande? Dios salva por gracia a O su sea, pueblo. profe, estoy entendiendo que lo que decía ahorita Alma de, bueno, la sangre del dintel, bueno, la sangre sí es algo que se repite y bueno, Claro, eso sí. impresionante. Pero lo que estoy entendiendo es que el listón, o sea, el punto de nosotros era que por ser rojo ya lo asociamos con la sangre, pero ahí no dice que era sangre, dice que era un Sí, listón. Entonces el sí. listón a lo mejor, como la Biblia no dice exactamente por qué, el listón pudo haber sido amarillo, verde, rosa, a lo mejor el rojo es el que traían ahí y por eso Sí, lo puso, ujú, porque en ujú, ningún otro lado dice que un listón así rojo, es, que un cordón rojo, que así es. Así es. No, sí, y vale, aparte, vale. el listón rojo, por así decirlo, era como la señal Así es, de que ahí va a llegar la salvación. Por eso, más es que nada, correcto. pues sí, o sea, sí como que me confundo un poquito. Sí, pero
Digo, de nuevo, o sea, si ves un detalle y te suena como un detalle de una historia y a lo mejor en tu mente es, es que es rojo por esto, o es que, no sé, hay agua y entonces ya es Cristo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con estas imágenes, o sea, no, no cada detalle tiene una correspondencia con un detalle del ministerio de Cristo. Eso es algo que debemos de entender. La tipología, pues, tiene estas 6 características. Em, y yo creo que la más importante posiblemente es la 6. O sea, si tiene una naturaleza simbólica o representativa. A lo mejor suena muy técnico esta parte, pero pregúntate, ¿alguien más en la Biblia está poniendo atención a este detalle? El listón rojo. ¿Hay un autor del Nuevo Testamento que está usando el listón rojo para hablarnos de Cristo? No. Pues entonces a lo mejor no es tan importante, no es tan relevante como yo creo ese detalle, ¿ok? Creo que eso puede ser una manera sencilla de entender cuando es un tipo y cuando no es un tipo. Cuando alguien del Nuevo Testamento está poniendo mucha atención a eso, ejemplo, la serpiente de bronce levantada en el desierto. Jesús mismo dice, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado y todos los que miren a él también serán salvados, ¿no? O sea, ahí de nuevo, ese sí es un tipo de Cristo. Es un tipo difícil, ¿eh? Eso sí es un tipo difícil de Cristo. Pero Cristo mismo está diciendo que ese símbolo es significativo. Y entonces él dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado, ¿no? Entonces ahí vemos como eso sí es significativo, pero no vemos a nadie diciendo, así como el cordón rojo que Ra puso, así no encontramos eso. Entonces, la tipología cumple con estas características. Les invito a que puedan como que echarle un ojo. Si tienen dudas sobre algún punto, podemos platicarlo, pero creo que con que vayamos adoptando la idea poco a poco de esto, nos va a ayudar muchísimo a no caer como en estas interpretaciones. A veces son interpretaciones, fíjense, porque decir, no estás siendo hereje, porque no estás diciendo algo que no sea verdad en cuanto al Evangelio, pero estás llegando a una conclusión a través de un texto que está fuera de contexto. O sea, estás diciendo como, la sangre de Cristo nos salva y por eso también aquí se ve que Rahab usó ese cordón rojo para demostrar que Dios iba a salvar también ahí. Pero es muy probable que hay otros pasajes de la Biblia que hablan mucho más fuerte eso que quieres decir de una manera real, honesta y, y bien, o sea, interpretando bien. Entonces, normalmente cuando estamos frente a una falsa, estamos frente a un tipo falso, siempre vas a tener otro pasaje de la Biblia que haga mejor ese trabajo de lo que tú quieres ver en el pasaje. Esa puede ser quizá un consuelo. O sea, ¿cuál sería otro? Pues lo acabas de nombrar, Alma. O sea, la puerta, la sangre en los dinteles. Si quieres hablar de la sangre de Cristo y cómo a través de su sangre tenemos salvación, claro, pues la puerta en los dinteles, eso es totalmente un tipo, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito. Ya hablamos aquí, creo que ya di varios, pero aquí vienen otros. El maná, ¿por qué es un tipo? Porque Jesús mismo dice, así como sus padres fueron alimentados en el desierto, yo soy ese pan, yo soy, la está diciendo, el antitipo del tipo. Adán como tipo de Cristo, la Pascua, y obviamente este es buenísimo y este les va a ayudar muchísimo para interpretar mucho del Antiguo Testamento. Cuando tú ves un rey, cuando tú ves un profeta, cuando tú ves un sacerdote en el Antiguo Testamento, ahí tienes un tipo, pero clarito, clarísimo, no tienes que buscarle más. O sea, cuando tú ves la figura del rey, aunque sea un rey malo, eh, ese rey malo Pues te iba debería, a decir, incluso Saúl. aún los reyes malos nos llevan a Cristo. Ahorita vamos a ver por qué también, pero porque ese rey malo está fracasando
con una función que Dios le dio, pero que Cristo está cumpliendo plenamente. Y a través de su fracaso, tú puedes ver cómo Cristo sí está cumpliendo. Y aquí vamos a ver una combinación de dos caminos, pero cuando tú ves un rey malo, debes de saber que ese rey malo, aún siendo un rey malo, nos apunta a Cristo de alguna forma. Aun cuando veas un profeta fracasando en su labor profética o un sacerdote que no está haciendo bien su trabajo, aún esos son tipos de Cristo, no en un sentido de que ellos nos modelan, no a Cristo, sino que por contraste nos llevan a Cristo. Entonces, el contraste es otro camino también, pero como que lo que quiero que vean es que nunca encontramos como un camino solito. Normalmente siempre están como medio enredados los caminos. A veces hay dos, tres en una sola historia. ¿Sale? Vamos a avanzar. Bueno, eh, aquí pone el tipo de David, ¿no? Un rey ungido, eh, que sería el tipo del rey ungido final que es Jesús, ¿no? Y es el rey por excelencia, ¿no? Que nos muestra esto. Vamos a avanzar un poquito. Creo que el tema de tipología lo repetimos mucho, creo que puede quedar claro. Vamos a avanzar, porque ya casi estamos sobre el tiempo, pensé que nos iba a dar más el tiempo. Analogía es ver la relación, piensen así, en el así como. Así como Dios le dice esto a Israel, Dios se lo dice a la iglesia, ¿ok? Entonces, donde vean ustedes que Dios está hablando a su pueblo y está prometiendo redención a su pueblo, en el Nuevo Testamento vemos como Dios sigue hablando a su pueblo y sigue diciendo, en Cristo esa redención está completa, ¿ok? La analogía es como, así como Dios es para Israel esto, para nosotros como iglesia es en Cristo esto, porque nosotros somos el verdadero Israel, el Israel de Dios, en palabras de Pablo, ¿ok? Entonces, ejemplos, así como Dios es el pastor en el Antiguo Testamento, Jesús es nuestro pastor. Así como Israel es pueblo de Dios, nación adquirida por Dios, real sacerdocio, etcétera, etcétera, nosotros a través de Cristo lo somos también, ¿ok? Así como en el Antiguo Testamento Dios es el esposo de su pueblo, en el Nuevo Testamento la iglesia es la esposa de Cristo, ¿ok? Entonces, la analogía creo que también es más o menos sencilla para poder como describir lo que Dios es para Israel en el Antiguo Testamento, a través de Cristo Dios lo es para nosotros, ¿ok? ¿Se entiende? Creo que está más sencillo. Vamos Por a avanzar. ejemplo, perdón, por ejemplo, el sacrificio. Am, No. a lo mejor, o sea, el tema del O sacrificio, sea, en acto. El mm, acto como Jesús es sacrificio, ¿no? ¿No? ¿No en, entra en ahí? la- más bien eso es un tipo, ese es Tipo. un tipo. Es que Sí lo puedes, confundo. no te preocupes, porque, a ver, Tipo. ahí va. Em, Dios le dice a su pueblo, cuando le piden el rey, le dice, yo soy su rey. O sea, para qué piden un rey? Si yo soy su rey. Em, Eso se repite en los salmos también. Dios es el rey, no, Dios es el rey de su pueblo. Ahora, nosotros podemos decir en el Nuevo Testamento que Jesús es nuestro rey. Ahora, el título de Señor, en el Antiguo Testamento dice, no tendrás dioses, no tendrás señores, no ajenos delante de mí. Lo mismo, en el Nuevo Testamento, Jesús es nuestro Señor, es a quien nos rendimos, somos sus siervos, no, somos siervos de Dios, pero ahora somos siervos de Jesús. Entonces, es un poquito diferente a la tipología en el sentido de que no es como, más bien es la descripción de quién es Dios para su pueblo. Piensa, se puede ser más sencillo así, Alma. ¿Quién es Dios para su pueblo? Eh, Dios es su, Por ejemplo, mi luz y mi salvación, ¿no?
Dice en el Exacto. Antiguo Sí, Testamento, Jehová es mi Dios, luz y mi salvación. exacto. Ahora en el Nuevo Testamento podemos estar seguros de que Jesús es nuestra luz y salvación también, ¿ok? De nuevo, puede ser que algunas veces algunos caminos se junten, ¿cierto? Pero en esta analogía es así. Si tú ves lo que Dios es para Israel, Dios es para nosotros en Cristo, ahora para la iglesia, ¿ok? Em, Creo que es la forma más sencilla de entenderlo. Que si lo complicas más, ya no es analogía. La analogía es lo que Dios es para Israel, lo es para nosotros en Cristo. Así de Sí, sencillo. ya, ¿Va? creo que ya lo capté. Ok, Gracias. muy bien. Ahora, temas extendidos. Esos temas extendidos son los temas que atraviesan toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento vas a ver que Dios habla de un pacto, que Dios habla del templo, que Dios habla del descanso, que Dios habla de un reino, que Dios habla de salvación en medio del juicio, especialmente, por ejemplo, en jueces. Y estos temas se van repitiendo y tienen su clímax en Jesús. Em, Todos estos grandes temas están ahí no por casualidad, sino que nos llevan a Cristo. Todos estos temas nos llevan a Cristo. Todos estos temas son eh, cuando tú ves un tema que atraviesa toda la Biblia, no está ahí nada más porque sí. O sea, estos grandes temas tienen toda la intención de apuntarnos a Jesús, ¿ok? Y es fácil identificar un gran tema de la Biblia. O sea, un gran tema de la Biblia va a estar ahí. Hay metáforas de la Biblia que no tienen el peso de esto. Te voy a poner una, la agricultura. O sea, Jesús habla de que el sembrador, en la parábola del sembrador, por ejemplo, dice, el sembrador siembra la buena semilla y etcétera, etcétera. Pero yo te preguntaría, ¿la agricultura o la siembra es un tema transversal en toda la Biblia? Si lo dudamos es que no lo es. O sea, no. Entonces, si ya lo pensás así como que es, no es, no lo es. Por ejemplo, el tema del pan. Jesús dice, ojo, es otro tipo, es otro camino, perdón, es otro camino, pero no es un tema transversal, no es un tema extendido. Sí se habla de pan en muchos lugares, pero pues no es un tema extendido como lo es el templo, como lo es el descanso. Tan solo desde Génesis capítulo 1 y 2 se nos dice que Dios apartó un día y descansó, y ese tema del descanso está en la ley, ese tema del descanso está en las historias, ese tema del descanso está en Cristo, en el ministerio de Cristo, ¿no? Entonces, es fácil preguntarte, ¿este es un gran tema de la Biblia? Si nadie lo está pelando, no lo es. Si se repite una y otra vez, sí lo es. Entonces, esos grandes temas son algunos como esos que tenemos aquí. Por ejemplo, sacrificios en el Antiguo Testamento no solamente son, tenemos el camino del tipo, de la tipología del sacrificio, también tenemos el camino del tema extendido del sacrificio, porque es un tema que se repite en toda la Biblia. Eh, Otro, el día de reposo. Tenemos el día de reposo en Génesis, en la ley, en Cristo y en el reposo futuro que vamos a disfrutar como creyentes en Cristo. Eh, otro importante, el templo. Dios siempre quiso habitar en medio de su pueblo. En el Edén, Dios camina en medio de su pueblo. En el desierto, Dios camina en medio del tabernáculo. En el templo, Dios camina en medio del templo. En Apocalipsis tenemos otra vez la figura del templo, pero ahora eh, Apocalipsis nos dice, no habrá templo ahí. ¿Por qué? Porque toda la ciudad literal es el templo, porque Cristo está ahí. Entonces, el templo es un tema central. Aparte, Cristo dice, no, destruyan este templo y en 3 días lo voy a restaurar. Y de aquí hacía referencia a Cristo, a él mismo, a su cuerpo. Entonces, estos grandes temas conviene como tenerlos muy presentes. Cada vez que tú ves algo del templo, sabes que el clímax, el cumplimiento de ese tema extendido es Cristo.
Si tú ves Dios haciendo un pacto con una persona, el llamado de ese pasaje no es que tú hagas un pacto con Dios, sino que tú veas cómo Cristo cumplió ese pacto o cómo Cristo es, cuando alguien fracasa, cómo Cristo sí lo cumplió y cuando alguien lo cumple, cómo Cristo es el clímax, ¿no? Entonces, esos temas extendidos sí son una lista más o menos definida. Aquí vienen algunos, pero te invito a que puedas pensar en más temas extendidos en toda la Biblia. Algunos están aquí, algunos otros puedes tú ir a la Biblia y empezar a ver esos patrones, ¿vale? Vamos por el contraste. Bueno, aquí es literal. Cuando tú ves a alguien fracasando, contrástalo con Cristo como lo está cumpliendo. Quizá un caso que a mí me impacta mucho y que a mí me ayudó mucho este camino, se los voy a compartir, es el final de Jueces. No sé si están familiarizados con el libro de Jueces, el final. Habla de una historia terrible. Jueces, se los muestro, de el levita y su concubina. Si lo ubican, que dice que empieza ese pasaje diciendo que no había rey en Israel y que este levita está de camino, visitan a su suegro y pasa algo horrible, ¿no? O sea, asesinan a su esposa, perdón, la abusan, la asesinan y él corta el cuerpo de esta mujer, horriblemente brutal ese pasaje, y manda los 12 pedazos a las 12 tribus. Y yo siempre decía, pero ¿cómo puedo entender? ¿No? ¿Por qué está este pasaje aquí, no? Pero fíjense, el camino del contraste interesante es que el sumo sacerdote en el que nosotros creemos que es Cristo, Él nos deja que su esposa sea sacrificada en el momento en el que Él podía dar su vida por ella, sino que Cristo da su vida por su esposa. Él es ese sacerdote que cumple con su función sacerdotal, cuidando a su esposa, amando a su esposa, entregándose por ella. Y en la historia del Evangelio vemos cómo nuestro Salvador es despedazado, literalmente, y a través de eso trae salvación, trae orden, trae paz, trae reconciliación, que es literal lo opuesto a lo que está pasando en Jueces 19. Lo que pasa en Jueces 19 es un hombre llamado por Dios a ser levita, a servirle, un sacerdote, alguien que trabajaba en temas sacerdotales o funciones sacerdotales, que fracasa en su llamado y que de una forma grotesca su esposa, la persona, su concubina, a quien debería de haber cuidado, a quien debería de haber amado, él es tan cobarde que es capaz de cuidar su vida y dejar que asesinen a la que era su compañera. Pero en el Evangelio vemos cómo se contrasta esto, ¿no? Es por contraste llegamos a Cristo. Entonces, esos pasajes difíciles normalmente no debemos de minimizar, obviamente, en la realidad que están retratando de violencia, de injusticia, pero saber que aún en esos pasajes difíciles, por contraste, podemos ver cómo Cristo sí está cumpliendo, cómo Cristo está revirtiendo lo que está terriblemente mal en el Antiguo Testamento. Ok, creo que para mí ese es el ejemplo de contraste más así me ha hecho como que entender como, wow, o sea, aún a través de pasajes así, puedo ver a Cristo ahí también, ¿no? Y si se dan cuenta, no estamos forzando el pasaje porque estamos llegando a Cristo a través también de otro camino, que es el del tipo. O sea, Cristo es el levita por excelencia, Cristo es el sacerdote, el sumo sacerdote por excelencia, que en vez de sacrificar a su esposa, se sacrifica a él por ella. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo podemos nosotros encontrar a Cristo por contraste. Otro ejemplo, por contraste, quizá no muy comentado a veces, es Jonás, ¿no? Él es un profeta llamado a hablar la palabra de Dios, obedecer la voz de Dios, y lo que hace Jonás es desobedecer a Dios
de manera que él es capaz de matarse a sí mismo para desobedecer la voluntad de Dios. Y en Cristo vemos a este profeta, a este enviado de Dios, que es capaz de ir a la muerte, con tal de obedecer el llamado de Dios. De nuevo, contraste. Alguien que huye de Dios, de la voluntad de Dios, aunque eso implique la muerte, pero en Cristo vemos a alguien que es capaz de aceptar la voluntad de Dios, de obedecer a Dios, aunque eso implique la muerte. De nuevo, por contraste, ¿ok? Bueno, aquí vienen otros ejemplos. Vamos a avanzar un poquito. La teofanía es otro camino a Cristo en el Antiguo Testamento, en donde cuando tú ves el ángel del Señor, cuando tú ves la zarza ardiendo, no, la teofanía es una manifestación física de Dios en el Antiguo, en la historia. Entonces, si lo piensas así, cada vez que tú ves a Dios metiéndose en su libreto en la historia, piensa cómo la encarnación de Cristo es la teofanía por excelencia. Dios se mete completamente en la historia. Entonces, cada vez que Dios interviene en la historia, en el Antiguo Testamento, tú puedes decir, ah, aquí Dios se manifestó a través de una zarza ardiendo, pero en el futuro eso no es nada. Él se va a encarnar, va a entrar en la historia. Entonces, eh, vean, esta, esta clarificación está muy buena. Dice, las teofanías en sí mismas no nos muestran la persona o obra de Cristo en el Nuevo Testamento, pero estas sí prefiguran, anticipan y señalan su venida. La autorrevelación de Dios culmina en Cristo, por lo tanto, Él es la teofanía final. O sea, no es que la zarza ardiendo sea Cristo, no es que todos los ángeles del Señor que aparecen en el Antiguo Testamento sean Cristo, no es que Melquisedec sea Cristo, pero sí es que si Dios se ha manifestado físicamente en el mundo, eso significa que la encarnación es la teofanía por excelencia. Dios entra completamente en la historia. Entonces, bueno, esto también nos ayuda mucho a ver cómo Cristo puede apuntar, ¿no? Las teofanías pueden llevarnos a Cristo. Unas teofanías, por ejemplo, son muy extrañas, debemos admitirlo, como el dedo que escribe en la pared, ¿no? En la historia de Daniel, o sea, es una teofanía. Pero de nuevo, o sea, aquí la idea sería como, bueno, es el mismo Dios que fue capaz de traer esta mano que escribe en la pared. Es el mismo Dios que es capaz de encarnarse en la historia. O sea, si nos asombra ver esa mano escribiendo ahí, pues más debería asombrarnos ver a Dios encarnándose, ¿no? Entonces, de alguna forma es así como funcionan las teofanías, ¿ok? Entonces, creo que no hay mucho que decir de esto. Mm, Aquí hay algunos ejemplos adicionales. Cristo como esta presencia de Dios guiando a su pueblo en medio del desierto, las declaraciones de yo soy de Juan, ¿no? Am, Nos muestran cómo él es, él es la voz de aquel que le habla a Moisés. Ojo, él no es la zarza, pero se manifiesta en la zarza, ¿ok? La teofanía no es Cristo, muchas veces no es Cristo, pero sí nos lleva a Cristo, ¿ok? Entonces, para entenderlo de esta manera. Y ya la última es, pues las referencias. Esa es la más como por default. Si tú ves a alguien hablando de Cristo en el Nuevo Testamento, no dudes en usar ese camino para tú mismo hablar de Cristo en el Nuevo Testamento. Puede ser que no encaje también en una de las que hemos platicado, pero eso puede ayudarnos muchísimo. Bueno, pues hemos terminado. Hemos terminado con esta clase, pero yo quería ponerles un ejercicio, ya es muy tarde. Se lo van a tener que llevar de tarea y me comprometo a ayudarles a revisárselos. La idea es que de tu pasaje favorito que compartiste, tú puedas explicar cuál o cuáles son los caminos a Cristo desde ese pasaje o desde esa historia, ¿ok? ¿Está claro? Puede ser una, pueden ser dos.
lo importante es que expliques por qué con el contenido del PDF. ¿Sale? Entonces, esta será la última tarea de la clase. Y ya nos despedimos. Fue mucha bendición para mí compartir este tiempo. Siempre es un reto porque yo soy pastor vocacional. No lo digo así con la lagrimita en el ojo, pero sí, sí, no acepto muchas responsabilidades aparte del ministerio porque es complicado, pero me dio mucho gusto poder compartir esta clase una vez más con ustedes. Espero que, espero que el Señor les ponga en algún proyecto de plantación de iglesias. Y espero que muchas de las herramientas que compartí puedan ser de bendición para esos proyectos. Y si el Señor no les pone en un proyecto de plantación de iglesias, pues espero que en su iglesia local, pues estas herramientas les ayuden, las puedan compartir, no son para guardarse, son para compartirse. Pueden volver a los videos, creo que van a estar por ahí en YouTube. El contenido de las clases, pues también se los voy a pasar para que lo tengan a la mano. Y pues qué bendición poder servirles y acompañarles en este tiempo. ¿Sale? Entonces, esta es la última tarea. Háganla, mándenmela y les mando mi feedback si veo algo por ahí. Y estoy pasando calificaciones. No va a haber trabajo final. Voy a calificar con las tareas que tuvimos para que estén tranquilos. Porque, pues sí, creo que sí casi hubo tareas cada semana. Entonces, para mí, el hecho de que lo hayan hecho, y sí voy a tomar muy en cuenta la asistencia. Entonces, este, como criterio. Entonces, para que también estén tranquilos ustedes que están aquí. Que Dios les bendiga y bueno, ojalá nos podamos ver pronto en algún otro espacio por acá. ¿Sale? Que el Señor les bendiga. Bye bye. Igualmente, pastor, un abrazo desde la distancia. Yo le Gracias. decía a mi esposo que no doy una en la clase, pero me encanta. Pero No, bueno, para eso muchísimo. estoy aquí, para aprender. Que No, Dios y le mucho. bendiga, fue Qué una bueno. bendición tenerlo como profesor. Muchas gracias, pastor. Qué bueno, qué bueno. Pues acá estamos en Ciudad de México. Cuando gusten visitarnos por acá, será un gusto recibirles también. ¿Sale? Muchas gracias por todo, profe. Estuvo padrísimo, de verdad. Yo diría que, aunque sé que tiene el tiempo muy corto, pero una clase 2 estaría genial porque siento que todo fue muy rápido y Sí, sí estaría pasa. padre una segunda parte o una continuidad. Ok, Me gustó mucho y le quiero agradecer el hecho de que la clase, aunque fue expositoria, también nos hizo pensar, ok, nos hizo reflexionar y nos claro. hizo aplicar en la vida práctica lo que Ok. estábamos aprendiendo. Entonces, eso requiere también de su parte una planeación y valoramos mucho esto que hizo. Muchas gracias. No, para servirles. Qué bueno, pues hablen con Mitch, con el buen Michel, o no sé con quién deban hablar, pero este, con gusto podemos coordinar otro tiempo. A lo mejor ya no una clase, pero sí alguna sesión o algo más específico podría ser. Pero de verdad que me siento muy bendecido de poder haber estado con ustedes esta semana. Bendiciones, hasta luego. Muchas